Hay una voz que vive dentro de ti, una que no sabe de lógica ni de tiempo, pero que grita cuando algo duele. No es la adulta que organiza, que trabaja, que resuelve. Es la niña que fuiste, la que aún habita en tus gestos, en tus decisiones, en esos impulsos que a veces no comprendes. Carl Jung decía que el inconsciente no olvida nada. Y tu niña interior es el reflejo más vivo de ese inconsciente, herido, oculto, a veces silenciado, pero siempre presente. Esa niña interior no es solo un recuerdo borroso de tu infancia. Es una parte activa de tu psique. Una energía que, si no se reconoce, actúa desde la sombra. Puede sabotear relaciones, repetir patrones de abandono o buscar aprobación constante sin que te des cuenta. Jung llamaba a esto el arquetipo del niño divino, una figura que encierra tanto dolor como posibilidad de redención. Porque en esa herida está también la clave para renacer. Muchísimas mujeres sienten que no avanzan porque, por más que cambian de pareja, de ciudad o de trabajo, hay algo dentro que sigue roto. Y es que ninguna transformación externa puede sanar lo que por dentro sigue esperando ser visto. Jung lo decía claro: lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. Esa niña interior no necesita ser ignorada. Necesita ser abrazada. Tal vez creciste en un entorno donde te enseñaron a ser fuerte, a no llorar, a no hacer mucho ruido. Donde ser buena era sinónimo de callarte lo que sentías. Y ahora, de adulta, te preguntas por qué te cuesta tanto poner límites, por qué sientes culpa al decir que no, por qué cargas con la necesidad de agradar. Ahí está tu niña. No como un problema, sino como una puerta. Una puerta hacia tu verdadera esencia femenina. Esa que no está basada en estereotipos de suavidad ni en la idea romántica del ser mujer, sino en la capacidad de sentir con profundidad, de conectar con tu intuición y de sanar desde dentro. Liberar tu esencia femenina no es convertirte en algo nuevo. Es recordar lo que ya eras, antes de que te enseñaran a esconderlo. En el fondo, no hay despertar espiritual sin reconciliación con la infancia. No hay amor propio real sin mirar con compasión a esa versión de ti que solo quería ser vista, protegida y amada. Y eso no es culpa de tus padres. Es responsabilidad tuya ahora. Porque tú eres la única adulta que puede cuidar a tu niña interior como ella siempre necesitó. Esa niña se manifiesta cuando lloras sin entender por qué. Cuando reaccionas de forma desproporcionada, cuando sientes celos o abandono incluso en relaciones estables. Jung lo explicó como la activación de complejos inconscientes, estructuras emocionales que se forman desde temprana edad y que condicionan tu vida si no las integras conscientemente. Pero no todo es dolor, porque esa niña también es creatividad, es juego, es sensibilidad, es magia. En ella está el origen de tu capacidad de soñar, de conectar con lo sagrado, de amar sin máscaras. No se trata de curarla para que desaparezca, sino de permitir que se exprese de forma sana, sin que tome las riendas de tu vida sin tu permiso. Y si te quedas hasta el final de este video, descubrirás una clave profunda que te permitirá interpretar las señales ocultas que tu niña interior ha estado enviándote todo este tiempo. Una herramienta poderosa para comenzar a escucharte de verdad y finalmente, liberarte. Hay heridas que no sangran, pero laten, como cuando te miras al espejo y no sabes quién eres, o cuando sientes un vacío después de lograr algo que se suponía debía hacerte feliz. Esas sensaciones no vienen de la nada. Son ecos de una infancia emocionalmente desconectada. Carl Jung habló muchas veces sobre la importancia de integrar los aspectos fragmentados del yo, y la niña interior es, sin duda, una de esas partes que claman por volver a casa. Quizás creciste rodeada de exigencias. Te pidieron madurez antes de tiempo. Te dijeron que no llores, que seas fuerte, que te aguantes. Y lo hiciste. Aprendiste a sobrevivir, pero no a sentir. A ser funcional, pero no auténtica. Hoy, como adulta, esas adaptaciones tempranas se traducen en ansiedad, en la constante necesidad de controlar, en la dificultad para confiar.
Porque tu niña aprendió que el mundo no era un lugar seguro. Jung explicaba con una imagen poderosa: lo que está reprimido no desaparece, sino que se oculta en la sombra. Y desde ahí opera, inconscientemente, haciéndote repetir experiencias para que finalmente lo veas. Esa repetición no es castigo, es oportunidad. Cada decepción, cada relación fallida, cada sentimiento de vacío, es un llamado a regresar a ti misma, no para culparte, sino para comprenderte. Imagina que dentro de ti hay un pequeño cuarto sellado, donde está esa niña con sus dibujos, sus miedos, sus sueños y su tristeza. No la has visitado en años, pero ella no ha dejado de esperar. Lo que no se nombra, se actúa, y si no entras en ese cuarto con amor, ella buscará la forma de ser escuchada. A veces en forma de ansiedad, de bloqueos, de esa sensación de estar perdida aunque tengas todo. La clave está en observarte con ternura, no desde el juicio, sino desde la curiosidad. ¿Qué parte de ti se sintió ignorada hoy? ¿Qué emoción reprimiste para no incomodar? ¿Qué necesidad dejaste para después? Jung creía que el verdadero proceso de individuación, ese camino hacia el yo auténtico, comienza cuando dejas de adaptarte al molde externo y comienzas a escuchar lo interno. No necesitas hacer grandes rituales ni procesos complejos. A veces basta con sentarte contigo misma, cerrar los ojos y preguntarte: ¿qué necesita mi niña hoy? La respuesta suele ser simple, pero poderosa: que la abraces, que le digas que está bien sentirse así, que ya no está sola. Sanar no es lineal. Es un regreso constante a esa parte vulnerable de ti, hasta que deje de doler tanto. Y sí, puede dar miedo, porque mirar hacia adentro es remover memorias, tocar heridas que creías superadas. Pero en esa incomodidad hay una promesa, la de reencontrarte contigo misma, con tu esencia, con la parte de ti que no está rota, que nunca lo estuvo, solo olvidada. Porque sanar a tu niña interior no significa convertirte en alguien distinta. Significa quitarte todo lo que no eras. Liberarte de la máscara de la perfección, del deber ser, de las expectativas ajenas. Volver a tu raíz, a tu verdad, a ese núcleo sagrado donde vive tu autenticidad femenina. Y a medida que avancemos, verás cómo ese proceso se convierte en una brújula para tu vida. Una guía silenciosa, intuitiva y profunda que, si la escuchas, te conducirá hacia relaciones más sanas, decisiones más alineadas y, sobre todo, una paz que ya no dependerá de lo externo. Hay momentos en los que reaccionas con una intensidad que no entiendes. Una palabra, una mirada, una ausencia, y de pronto sientes un dolor que parece venir de muy lejos. Es tu niña interior activando una memoria emocional no resuelta. Jung hablaba de los complejos como núcleos de emoción que gobiernan tu comportamiento desde el inconsciente. Cuando ese complejo se activa, no es la adulta la que responde, es la niña herida la que grita. Eso le pasó a Mariana, una mujer de 34 años que vive en Medellín. Cada vez que su pareja se demoraba en contestar un mensaje, sentía una ansiedad abrumadora. No podía concentrarse, revisaba el celular compulsivamente, y su mente se llenaba de pensamientos catastróficos. Cuando empezamos a explorar juntas su historia, recordó que de niña su madre solía dejarla sola durante horas sin explicaciones. El silencio de ahora despertaba el abandono de entonces. No era una cuestión racional. Su pareja no la estaba ignorando, pero su niña interior seguía esperando que alguien regresara por ella. Y como Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Mariana no era celosa, ni insegura. Era una niña que seguía esperando en una casa vacía. Y ese patrón se repetía en cada relación, como un eco no escuchado. El proceso comenzó cuando ella se atrevió a hablar con esa niña. No con reproches, sino con ternura. Empezó a escribirle cartas, a preguntarle qué sentía, a prometerle que esta vez no la dejarían sola. Poco a poco, su ansiedad comenzó a disminuir.
No porque su pareja cambiara, sino porque ella cambió la forma en la que se acompañaba a sí misma. Ese es el poder de integrar a tu niña interior. No estás intentando borrarla, ni superarla, sino darle el lugar que merece. No se trata de tener una infancia perfecta, sino de dejar de cargar con las heridas como si fueran tu identidad. Reconocerlas, nombrarlas, y desde ahí, elegir distinto. Ahí es donde comienza la verdadera libertad. Muchas mujeres como Mariana viven creyendo que su problema es emocional, cuando en realidad es relacional. No aprendieron a relacionarse consigo mismas desde el amor, porque nadie les enseñó cómo hacerlo. Y ahora están aprendiendo solas, con valentía, con tropiezos, pero también con más conciencia. Eso es madurez emocional, poder mirarte sin miedo. La niña interior no es solo herida. Es también una fuente inagotable de intuición. Esa sensación en el pecho que te dice cuando algo no está bien, esa energía creativa que se activa cuando haces lo que amas, esa risa que aparece cuando estás en confianza. Ella te recuerda que tu verdadera esencia femenina no está en lo que haces, sino en cómo te habitas. Liberar esa esencia es un acto de retorno, no hacia el pasado, sino hacia el cuerpo, porque es ahí donde la niña se manifiesta, en el temblor de una voz que no se atreve, en las lágrimas que se contienen, en el impulso de complacer para no ser rechazada. El cuerpo guarda lo que la mente olvida, y también es el canal más directo para sanar. No necesitas resolver todo de una vez. A veces, el primer paso es simplemente reconocer, esa soy yo, y esa niña merece ser escuchada. Desde ahí, todo comienza a cambiar, no por arte de magia, sino porque dejas de luchar contra ti misma. Hay una energía que corre por dentro cuando por fin te das el permiso de sentir. Sin excusas, sin justificar, sin tener que explicar nada a nadie. Solo sentir. Esa energía, según Jung, es parte del proceso de individuación, el viaje hacia convertirte en quien realmente eres, más allá de los roles impuestos, más allá de la niña herida. Pero para llegar ahí, necesitas pasar por el territorio olvidado de tus emociones reprimidas. Durante años, aprendiste a disimular, a sonreír cuando estabas triste, a rendir cuando estabas agotada, a quedarte cuando querías irte. La sociedad no nos enseña a ser auténticas, nos entrena para ser funcionales. Pero tu niña interior no busca funcionalidad, busca coherencia. Y mientras la ignores, seguirás sintiendo que algo falta, incluso cuando aparentemente lo tienes todo. Una mujer puede tener éxito profesional, pareja estable, salud física, y aún así sentirse desconectada, porque la desconexión no viene de afuera. Es un corte interno. Jung insistía en que los síntomas psicológicos eran intentos del alma por comunicar una verdad más profunda. Esa angustia sin nombre, ese insomnio sin razón, ese vacío después de un logro, todo tiene un origen emocional que vale la pena escuchar. Cuando empiezas a trabajar con tu niña interior, no es raro que vengan recuerdos. Imágenes sueltas, sensaciones difusas, emociones intensas. No estás volviendo al pasado, estás permitiéndote integrar lo que quedó congelado. Y cada vez que honras una emoción, estás liberando una parte de ti que estuvo atrapada. Cada lágrima que no te permitiste de niña, hoy pide salir. La conexión con tu esencia femenina no se encuentra en técnicas complejas, ni en ideales inalcanzables. Está en tu vulnerabilidad, en tu forma de sostenerte cuando nadie más lo hace, en la ternura con la que te hablas cuando cometes un error, en cómo te miras al espejo y te eliges, aunque estés rota. Esa es la fuerza suave que habita en ti. Esa es tu niña sanando. No tienes que recordar todo lo que viviste. A veces, lo que más necesitas es validar lo que sentiste. Quizá no sabes por qué te dolió tanto una situación, pero sabes que dolió. Y eso basta. Jung decía que no hay despertar sin dolor. Y esa incomodidad es parte del proceso de nacer otra vez, no como alguien nuevo, sino como la versión más honesta de ti misma.
A medida que recuperas el vínculo con esa parte sensible de tu ser, también empiezas a notar los límites que necesitas poner. Porque tu niña interior, cuando está herida, permite muchas cosas que duelen por miedo al abandono. Pero cuando empieza a sentirse segura dentro de ti, ya no tolera lo que antes parecía normal. Ahí es donde empieza la verdadera transformación. Y no todas las personas entenderán este proceso. Habrá quienes lo juzguen, quienes te digan que estás exagerando, que ya deberías superarlo. Pero no estás haciendo esto para complacer a nadie. Estás sanando por ti, por la mujer que eres hoy y por la niña que fuiste. Y ese acto es profundamente sagrado. Al darte ese permiso de sanar, también estás abriendo un nuevo espacio para el amor. Un amor que no se basa en la necesidad ni en la carencia, sino en la elección consciente de compartir tu mundo interno con alguien, sin dejarte de lado. Y eso, cuando llega, transforma cada relación que tocas. A veces, la herida más profunda no viene de lo que te hicieron, sino de lo que no te dieron. La falta de abrazos, de palabras de afirmación, de validación emocional. Esa ausencia deja marcas invisibles que luego se manifiestan en forma de autoexigencia, de culpa, de esa sensación constante de no ser suficiente. Jung lo llamaba el vacío del alma, y decía que solo cuando lo reconoces, puedes comenzar a llenarlo con presencia verdadera. No estás rota. Nunca lo estuviste. Pero creciste creyendo que algo andaba mal contigo porque tus emociones no eran bienvenidas. Te dijeron que eras muy sensible, que dramatizabas, que debías ser más fuerte. Y aprendiste a tragarte el llanto, a endurecerte por dentro. Pero tu niña interior no olvida. Ella sigue esperando que alguien le diga que está bien sentir. Y ese alguien eres tú. No tu madre, no tu pareja, no una figura externa. Eres tú, adulta, consciente, amorosa, que decide ser el refugio que nunca tuvo. Esa es la verdadera liberación femenina. Dejar de esperar que el amor venga de afuera y comenzar a nutrirte desde adentro. Porque cuando te sostienes a ti misma, ya no necesitas rogar por migajas emocionales. No se trata de culpar a quienes te criaron. Ellos también actuaron desde sus propias heridas. Jung hablaba de la cadena de inconsciencia, esa transmisión generacional de dolor no procesado. Pero tú tienes el poder de interrumpir esa cadena. De hacer algo distinto, de crear una nueva narrativa donde lo femenino ya no sea sinónimo de sacrificio, sino de autocuidado. Cada vez que eliges escucharte, en lugar de juzgarte, estás sanando. Cada vez que te das tiempo para descansar sin sentir culpa, estás reeducando a tu sistema nervioso para sentirse seguro. Cada límite que pones, cada no que pronuncias con firmeza, cada sí que nace desde el deseo y no desde el deber, es una declaración de libertad interna. Y en esa libertad, empieza a emerger tu verdadera voz. Esa que fue callada durante años, que tuvo que adaptarse para sobrevivir. Esa voz sabia, instintiva, clara. Jung hablaba del arquetipo de la mujer salvaje como esa parte de ti que sabe lo que necesita, que no se disculpa por existir, que se honra sin pedir permiso. Esa mujer vive dentro de ti, esperando ser liberada. Pero para encontrarla, necesitas atravesar el ruido de lo aprendido. De los tienes que, los deberías, una buena mujer no hace eso. Porque tu esencia no es un molde. Es una danza única entre tu historia, tu energía y tu verdad. Y cuanto más te permites ser tú, más se ordena tu mundo interno. Las piezas comienzan a encajar, no porque todo esté perfecto, sino porque tú estás en tu centro. Tu niña interior no busca que la conviertas en una adulta, busca que la acompañes con respeto, que le digas que su sensibilidad es un don, no una carga, que su ternura no es debilidad, sino una fuerza que el mundo necesita. Cuando le das ese espacio, ella deja de interferir desde el dolor y comienza a colaborar desde la creatividad. Y así, sin darte cuenta, comienzas a vivir desde otro lugar. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no buscas afuera lo que sabes cultivar dentro.
Y eso transforma tu energía. Atraes diferente, eliges distinto, te relacionas con más calma. Porque la niña dentro de ti ya no está sola. Está en casa, y tú eres su hogar. El cuerpo guarda memorias que tu mente ya olvidó. Cada vez que sientes un nudo en la garganta, un vacío en el estómago, una tensión en el pecho, tu cuerpo está hablándote desde un tiempo pasado. Jung decía que el inconsciente no solo se expresa en sueños o símbolos, también se manifiesta en el cuerpo. Por eso, sanar a tu niña interior implica también volver a habitarte físicamente, con presencia y compasión. Has aprendido a moverte por el mundo desde el control, controlar tus emociones, tu imagen, tus palabras, tus deseos. Pero el cuerpo no obedece esas reglas. Él habla con su propio lenguaje, a veces a través de un dolor inexplicable, otras veces con una enfermedad que parece no tener causa. Muchas veces, lo que llamamos síntoma es en realidad una señal de que algo dentro de ti necesita ser atendido. La desconexión corporal es una forma de defensa. Si no sientes, no sufres, pero tampoco te permites gozar, ni confiar, ni amar plenamente. Muchas mujeres viven en la mente, saltando de pensamiento en pensamiento, sin permitirse respirar profundamente. Están tan acostumbradas a sobrevivir que se les ha olvidado cómo habitar su cuerpo desde el placer y la seguridad. Habitarte es regresar a ti, no como un concepto abstracto, sino como una práctica diaria. Masajearte con amor, estirarte al despertar, abrazarte cuando sientas ansiedad, bailar sin motivo, sentir el sol en la piel. Son gestos sencillos, pero cargados de presencia. Y esa presencia es la que tu niña interior más necesita. Porque cuando estás contigo, ella se siente segura. No necesitas grandes rituales ni transformaciones instantáneas. A veces, basta con cerrar los ojos por un minuto y preguntarte, ¿dónde siento esto en mi cuerpo? Y quedarte ahí, sin juicio, sin prisa. Ese espacio de escucha es profundamente sanador. Porque es ahí donde la niña interior comienza a confiar en ti, no por lo que dices, sino por cómo la sostienes en el cuerpo. La sabiduría femenina es profundamente corporal. No está en fórmulas externas, sino en la capacidad de leer tus propios ritmos, de respetar tus tiempos, de decir basta cuando algo duele y de abrirte cuando algo vibra en sintonía. Eso no se aprende en libros, se despierta en la práctica de habitarte con ternura. De recordar que tu cuerpo no es un enemigo, es tu templo. Cuando empiezas a liberar emociones a través del cuerpo, llorando, gritando, riendo, temblando, estás dejando de ser la niña que tuvo que contener todo para ser aceptada. Estás diciéndote, ya no necesito protegerme de mí misma. Y eso es revolución interna. Porque por fin dejas de esconderte detrás de la perfección y te das permiso de ser entera, emocionalmente viva. El cuerpo es también tu brújula. Si aprendes a escucharlo, sabrás cuando una relación no te nutre, cuando una decisión te aleja de ti, cuando una situación activa tu herida. Y en vez de reaccionar desde el dolor, puedes elegir responder desde tu verdad. Eso no significa que no haya miedo, significa que el amor propio está comenzando a ser más fuerte. Esa es la libertad que mereces. No una libertad impostada que exige fortaleza constante, sino una libertad suave, enraizada, serena. La libertad de habitar tu cuerpo sin culpa, de emocionarte sin pedir perdón, de ser tú sin tener que explicarte. Y todo comienza por escuchar a esa niña que siempre supo cómo volver a casa. Hay momentos en los que sientes que algo no encaja, aunque todo parezca estar bien. Como si llevaras una mochila invisible llena de emociones que no sabes de dónde vienen. Esa incomodidad, ese cansancio emocional sin explicación aparente, muchas veces es tu niña interior pidiendo ser escuchada. Y si no haces silencio para atenderla, ella empezará a manifestarse a través de relaciones, decisiones y patrones que se repiten. Andrea, una mujer de 33 años que vive en Medellín, Colombia, lo descubrió de manera inesperada. Tenía una vida estable, trabajo fijo,
pareja desde hacía 5 años, independencia económica. Pero vivía con una ansiedad constante. Cualquier discusión con su pareja la hacía temblar por dentro. Sentía un miedo irracional a ser abandonada. Aunque él no le había dado razones para dudar, algo en ella se desbordaba cada vez que no le respondía un mensaje a tiempo. Después de comenzar terapia, Andrea entendió que no estaba reaccionando como adulta, sino como una niña herida. Recordó cómo su madre la dejaba esperando durante horas cuando era pequeña, cómo aprendió a asociar el silencio con el rechazo. Cada emoción que sentía hoy tenía una raíz mucho más antigua. Y no era una exageración. Era una herida legítima que había sido ignorada por años. Cuando empezó a reconocer el origen de sus reacciones, dejó de pelear con ellas. Empezó a escribir cartas a su niña interior, a abrazarse cuando sentía miedo, a poner límites sin sentir que estaba siendo mala. Su relación cambió, no porque él hiciera algo distinto, sino porque ella empezó a responder desde su adulta consciente, no desde la niña asustada. Sanar no le quitó el miedo por completo, pero le dio herramientas para no dejarse arrastrar por él. Aprendió a dialogar con sus emociones, a respirar antes de responder, a sostenerse cuando sentía que iba a colapsar. Y cada pequeño paso fue un acto de amor hacia esa parte de ella que solo quería sentirse segura. El caso de Andrea es más común de lo que parece. Muchas mujeres repiten patrones de dependencia emocional, de autosabotaje, de aislamiento, no porque quieran, sino porque no saben que dentro de ellas hay una niña intentando protegerse. Y esa protección, aunque comprensible, muchas veces impide el crecimiento, la libertad y la plenitud. Jung decía que la sombra no desaparece con negarla, sino que se integra con luz. Y esa luz empieza cuando te atreves a ver la verdad emocional que habita en ti, no para juzgarla, sino para comprenderla. Cuando comprendes tu historia, dejas de ser víctima de ella y comienzas a escribir un nuevo guión con más conciencia, más autenticidad, más amor propio. Sanar a tu niña interior no es revivir el pasado, es liberarlo. Es entender que no estás condenada a repetir lo que viviste, que puedes sentir miedo y aún así elegir con firmeza, que puedes estar herida y aún así caminar con dignidad, que puedes llorar sin perder poder. Esa es la esencia femenina, sentir profundamente y seguir adelante sin endurecerte. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, todo cambia. Tus relaciones se vuelven más honestas. Tu voz se vuelve más clara. Tu energía empieza a atraer experiencias más alineadas. Porque ya no estás buscando quien te salve, estás recordando que tú siempre has sido tu propia ancla. Cuando una mujer comienza a sanar su historia, algo profundo se mueve en su linaje. Porque cada herida que tú observas con amor, es una herida menos que heredas. Jung hablaba del inconsciente colectivo como ese campo donde todas nuestras memorias y símbolos se entrelazan. Por eso, cuando tú te transformas, también se transforma lo que heredas y lo que dejas. Sanar tu niña interior no es solo un acto individual, es un acto ancestral. Muchas veces, las emociones que sientes no son solo tuyas. Cargas con la tristeza de tu madre, con los miedos de tu abuela, con las creencias limitantes que se transmitieron de generación en generación. Creencias como tienes que aguantar, una mujer buena no reclama, si no tienes pareja, estás incompleta. Frases dichas desde el amor, pero que también sembraron dolor. Y no necesitas confrontar a nadie para romper esa cadena. Basta con que te mires con honestidad y preguntes, ¿esto que siento, de verdad es mío? A veces, ese enojo que explota fácilmente viene de años de silencios acumulados en tu linaje. A veces, ese cansancio que no entiendes es una forma de lealtad inconsciente al sufrimiento de tus antepasadas. Sanar también es aprender a soltar lo que no te corresponde. La esencia femenina no se trata de sacrificio constante. Es conexión, intuición, ternura, pero también fuerza para decir hasta aquí. Cuando honras a tu niña interior, le estás mostrando a tus ancestras que su dolor no fue en vano.
que gracias a su camino tú hoy puedes elegir diferente, no desde la culpa, sino desde el agradecimiento profundo. Honrar tu linaje también es cambiar tu diálogo interno. Dejar de decirte no puedo, así soy yo, nunca cambiaré y comenzar a hablarte como le hablarías a una hija que amas, con paciencia, con firmeza, con esperanza. Porque cada palabra que repites dentro de ti es un hechizo. Y tú puedes reescribir los hechizos que aprendiste cuando eras muy pequeña. Tu niña interior no busca que seas perfecta, busca que seas real. Que no finjas estar bien cuando estás triste. Que no sonrías para complacer cuando te sientes rota. Que no escondas tu luz para no incomodar. Ella necesita que la elijas cada día, no desde la exigencia, sino desde la ternura. Y cuando lo haces, toda tu energía cambia. Muchas mujeres han vivido desconectadas de su poder porque nadie les enseñó a reconocerse. Aprendieron a mirar hacia afuera, a compararse, a validarse según lo que otros aprueben. Pero tú puedes romper con eso. Puedes decidir ser tu propia guía, tu propia validación, tu propia raíz. Y eso no te hace egoísta, te hace libre. La libertad femenina no es hacer lo que quieras sin consecuencias, es elegir con conciencia lo que te nutre. Es saber decir no sin miedo, y decir sí sin dudas. Es caminar con la certeza de que tu valor no depende de lo que logres ni de a quien agrades, sino de tu simple existencia. Y esa certeza nace cuando miras a tu niña interior y le dices, eres suficiente, incluso cuando no haces nada. Ese es el inicio de una nueva historia. Una historia donde el amor no duele, donde la soledad no asusta, donde el silencio no hiere. Una historia escrita desde la mujer que eres hoy, pero con la voz y la fuerza de todas las que vinieron antes. Porque sanar a tu niña interior es, también, devolverles la voz a todas las mujeres silenciadas de tu árbol. Hay silencios que no nacen de la calma, sino del miedo. Cuando eras niña y algo te dolía, quizás aprendiste que hablar no servía de nada, o que expresar tus emociones solo traía más conflicto. Aprendiste a tragar tus lágrimas, a fingir que no pasaba nada, a endurecerte para sobrevivir. Pero ese silencio forzado no se disolvió con el tiempo, simplemente se volvió parte de ti. Ahora, como mujer adulta, te descubres callando en momentos clave, cuando te incomoda una palabra, cuando algo te lastima, cuando sientes que no te están viendo. Y te preguntas por qué, si ya no eres esa niña indefensa. Jung decía que lo que no se hace consciente, se manifiesta como destino. Y en tu caso, el silencio aprendido puede estar determinando muchas de tus relaciones y decisiones. El miedo a incomodar, a ser rechazada, a parecer demasiado emocional sigue operando desde lo más profundo. Por eso, cuando alguien te hiere, tu primer impulso es callar y justificar. Cuando necesitas ayuda, piensas que debes resolver sola. Cuando quieres algo, dudas si es mucho pedir. Ese patrón tiene raíces antiguas, y no se rompe con fuerza, sino con conciencia. Dar voz a tu niña interior es enseñarle que ahora ya no está sola, que ya no necesita adaptarse para sobrevivir, que ahora puede expresarse y ser escuchada. No tienes que gritar para ser firme. A veces, basta con decir esto me duele, esto no lo acepto, esto no es lo que quiero. Son frases sencillas, pero poderosas, porque implican reconocer tu derecho a sentir. La esencia femenina no se encuentra en el sacrificio silencioso, sino en la autenticidad emocional. Ser una mujer conectada con su verdad no es ser débil, ni conflictiva, ni exagerada. Es ser valiente. Es reconocer que sentir no es una amenaza, sino una brújula. Y esa brújula interna siempre está disponible, solo tienes que volver a confiar en ella. Tu niña interior no necesita que la defiendas con dureza, necesita que la valides con presencia. Que le demuestres que su voz importa, aunque tiemble. Que lo que tiene para decir es valioso, aunque no sea perfecto. Cuando comienzas a expresarte con honestidad, algo se reordena dentro de ti. Porque dejas de vivir en la tensión de agradar y empiezas a vivir desde la libertad de ser.
Y eso se refleja en todo. Tus relaciones se vuelven más reales, porque ya no estás interpretando un papel. Tus decisiones son más alineadas, porque ya no provienen del miedo. Tu cuerpo se relaja, porque ya no carga con emociones reprimidas. Es una transformación silenciosa, pero profunda. Una revolución que empieza con una frase: hoy me escucho a mí. Esa frase puede cambiar el curso de tu día, de una conversación, de una vida. Porque cuando una mujer se escucha y se cree, se vuelve imparable. Ya no se conforma con lo que la hiere, ya no se minimiza, ya no mendiga afecto. Se convierte en un faro, no solo para ella, sino para otras mujeres que también aprendieron a callar. Y ahí, justo ahí, comienza la sanación verdadera. No en el ruido de las afirmaciones sin alma, sino en el acto cotidiano y poderoso de decirte a ti misma: lo que siento es válido. Lo que necesito es importante. Y merezco expresarlo sin miedo. Esa es la voz de tu niña interior, renaciendo dentro de ti. Hay una confusión muy común que muchas mujeres llevan durante años: creer que sanar significa dejar de sentir dolor. Pero sanar no es eliminar el dolor, sino aprender a convivir con él sin que te destruya. Juno decía con claridad: no te vuelves iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente tu oscuridad. Sanar es poder mirar lo que antes evitabas sin huir de ti misma. Esa niña interior que aún habita en ti no necesita una madre perfecta ni una versión idealizada de ti. Lo que necesita es que te quedes con ella cuando tiemble, cuando sienta miedo, cuando todo parezca derrumbarse. Porque quizás cuando eras pequeña, no hubo quien te acompañara en esos momentos. Pero ahora, tú puedes ser esa presencia. Es fácil amarse cuando todo va bien. Lo difícil, y también lo más transformador, es no abandonarte cuando vuelven los pensamientos que duelen, las inseguridades que te arrastran, los recuerdos que arden. Esos son los momentos donde se construye el verdadero amor propio, no en el maquillaje de lo perfecto, sino en el abrazo honesto a tu parte más rota. Y ese abrazo no siempre tiene que ser literal. A veces es permitirte llorar sin pedir perdón. A veces es cancelar un plan sin culpa porque necesitas descansar. A veces es dejar de intentar demostrarle a los demás que eres fuerte. Porque ser fuerte también es rendirte por un momento y reconocer que necesitas ternura, comprensión, consuelo. Tu esencia femenina florece cuando dejas de luchar contra lo que sientes. No viniste al mundo a ser de hierro, viniste a vivir con intensidad, con profundidad, con sentido. Y eso incluye las emociones incómodas. No eres débil por sentir tristeza, ni estás fallando por no estar bien todo el tiempo. Estás viva. Y vivir implica sentir. La sabiduría de tu niña interior se manifiesta cuando dejas de forzar y empiezas a escuchar. A veces ella solo necesita que le digas: está bien tener miedo. Y cuando haces eso, algo mágico sucede. El miedo no desaparece, pero se calma. Porque ya no estás huyendo de él, lo estás sosteniendo con tu presencia adulta, amorosa, disponible. Sanar también significa poner límites, aunque duela. Significa no aceptar menos de lo que mereces, aunque eso implique perder personas. Significa confiar en tu intuición, incluso cuando el mundo diga lo contrario. Porque una vez que comienzas a escucharte de verdad, ya no puedes traicionarte para encajar. Y esa coherencia interna se vuelve tu brújula. Ya no necesitas aprobación externa para sentirte válida. Ya no necesitas que alguien te elija para sentirte valiosa. Porque tú ya te has elegido. Y cuando una mujer se elige, todo a su alrededor empieza a alinearse. No por magia, sino porque finalmente estás viviendo desde tu centro, no desde la herida. En esa elección diaria, constante y amorosa, tu niña interior florece. No porque haya dejado de dolerle el pasado, sino porque ha aprendido que ya no está sola. Que tú, con todo lo que eres hoy, estás dispuesta a sostenerla. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que la sana de verdad.
Hay momentos en los que crees haber superado todo, y sin embargo, basta un comentario al pasar, una mirada esquiva o una pequeña crítica para que se despierte en ti una tormenta que no esperabas. No es que seas débil. Es que hay partes de ti que aún no han sido vistas con amor. Jung decía que el inconsciente es atemporal. Eso significa que para tu niña interior, ese dolor no fue hace años. Está ocurriendo todavía, hasta que tú decidas atenderlo. La adultez emocional no se trata de tenerlo todo bajo control, sino de saber acompañarte cuando algo dentro de ti se desborda. Dejar de exigirte respuestas inmediatas y comenzar a hacer espacio para las emociones que aún no entiendes. La niña que fuiste no necesita que la soluciones, necesita que la mires con compasión. Que le digas que ahora sí, alguien va a quedarse. Muchas veces, confundimos autocuidado con distracción. Nos llenamos de actividades, rutinas, metas, pero seguimos huyendo del verdadero encuentro, el de sentarte contigo misma, sin filtros, sin maquillaje emocional, sin excusas. Y mirar de frente esa tristeza que no se va, esa rabia que te hace sentir culpable, esa nostalgia que aparece sin avisar. Ahí, en ese silencio, empieza la sanación. Cuando niegas tus emociones, ellas no desaparecen. Se filtran en tu tono de voz, en tus decisiones, en tus sueños. Jung lo llamaba el retorno de lo reprimido. Todo lo que no expresas, regresa de alguna forma, buscando ser liberado. Por eso no se trata de ignorar lo que sientes, sino de crear un espacio seguro dentro de ti para que eso pueda hablar, sin ser juzgado ni minimizado. La niña interior no quiere que la entiendas con lógica. Quiere que la sientas, que reconozcas que su dolor fue real, aunque hoy parezca pequeño, que su soledad fue profunda, aunque la hayas olvidado, que su ternura sigue viva, aunque la hayas enterrado bajo capas de productividad y deber ser. Cuando te reconcilias con ella, algo suave empieza a despertar, tu capacidad de habitarte desde la verdad. Hay una diferencia enorme entre sobrevivir y vivir. Muchas mujeres han sobrevivido a infancias emocionalmente frías, a adolescencias sin guía, a relaciones donde ser vistas era un lujo. Pero ahora tienen la oportunidad de hacer algo distinto. No para culpar al pasado, sino para crear un presente más consciente. Y ese presente comienza cada vez que eliges no traicionarte a ti misma. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas comenzar a hacer preguntas que te acerquen a ti. ¿Qué parte de mí se está sintiendo sola hoy? ¿Qué emoción estoy intentando evitar? ¿Qué estoy necesitando de mí misma en este momento? Jung decía que el alma sabe cuando ha llegado el momento de sanar. Tú solo tienes que aprender a escucharla. Y cuando empiezas a responderte con honestidad, también empiezas a romper el ciclo de autoabandono. Ya no te callas para no molestar. Ya no sonríes cuando algo te duele. Ya no postergas tu descanso por miedo a parecer floja. Comienzas a darte prioridad. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente revolucionario. Esa revolución silenciosa es la que transforma tu vida desde adentro. Ya no estás esperando que alguien venga a salvarte. Estás construyendo dentro de ti un refugio. Y poco a poco, esa niña interior que solía temer el mundo, empieza a confiar. Porque ahora sabe que tiene a alguien que no se va. Y ese alguien, eres tú. Hay una fuerza silenciosa que se activa cuando dejas de pelear contigo misma. Esa fuerza no es agresiva, ni necesita imponerse. Es una energía suave, como el agua, pero capaz de transformar incluso las heridas más profundas. Jung hablaba de la integración como el camino hacia la totalidad. Y eso es lo que estás haciendo, dejando de dividirte en partes para volver a ser una. Durante años, creíste que ser fuerte era no sentir, que ser buena era complacer, que ser mujer era ser todo para todos, menos para ti. Pero hay un punto en el camino donde esa máscara empieza a pesar. Y es tu niña interior la que te susurra al oído que ya no puede sostenerla más, que quiere descansar, que quiere volver a ser libre.
La libertad femenina no se conquista luchando contra el mundo, sino reconciliándote contigo, volviendo a escuchar esa voz interna que sabe cuando estás traicionando tu verdad, que se incomoda cuando aceptas lo inaceptable, que se encoge cuando postergas tu deseo. Esa voz es la brújula, y tu niña interior, su guardiana. Liberar tu esencia femenina es un acto de recuerdo. Recordar lo que eras antes del miedo, antes de la culpa, antes de que te enseñaran a desconfiar de ti misma. No es convertirte en algo nuevo, es regresar a lo que siempre estuvo, a tu sensibilidad como fuerza, a tu intuición como guía, a tu ternura como expresión legítima de poder. No hay nada débil en llorar, no hay nada pequeño en necesitar, no hay nada vergonzoso en temblar. Esos gestos son sagrados cuando se hacen desde la honestidad emocional, porque el verdadero poder no viene de fingir fortaleza, sino de sostenerte con amor incluso en tu vulnerabilidad. Esa es la raíz de tu esencia femenina. La niña que fuiste aún habita en ti, no para estancarte, sino para recordarte quién eres. Ella conoce tus verdaderos deseos. Sabe lo que te hacía feliz antes de que el mundo te pidiera ser otra. Su dolor no es un estorbo, es una brújula. Y cada vez que la escuchas, te estás acercando más a tu centro, a tu verdad, a tu alma. Jung decía que solo lo que se hace consciente puede ser transformado. Por eso, cada emoción que nombras, cada límite que pones, cada verdad que te permite sentir, es un acto de alquimia interna. Estás convirtiendo el dolor en sabiduría, la culpa en compasión, el miedo en presencia. Esa alquimia no ocurre de un día para otro. Es un proceso constante de elección, de decidirte por ti, incluso cuando temes perder la aprobación de otros, de defender tu sensibilidad como un tesoro, no como una debilidad, de sostener tu luz aunque otros no sepan cómo mirarla. Esa es la sanación que transforma. Y en ese camino, no estás sola. Estás acompañada por todas las versiones de ti misma que sobrevivieron, por todas las mujeres antes que tú que también anhelaron ser vistas, y por esa niña que aún te habita, esperando que, por fin, le digas, te creo, te escucho, y estoy aquí. Hay decisiones que tomas sin saber por qué, caminos que eliges con el corazón encogido, personas que permites en tu vida, aunque algo dentro de ti se resista. Y muchas veces, detrás de todo eso, está tu niña interior intentando protegerse. No con lógica, sino con memoria emocional. Jung decía que actuamos según arquetipos que no siempre comprendemos, pero que dirigen silenciosamente nuestras elecciones. La mujer que reprime su deseo de hablar en público, quizás fue una niña a la que interrumpieron cada vez que quiso contar una historia. La que duda en expresar su opinión, quizás fue una niña ridiculizada por tener ideas propias. No es que hoy seas insegura, es que esa parte de ti no recibió el permiso de florecer. Y ahora, de adulta, tienes la oportunidad de dártelo tú misma. Sanar no es solo entender el pasado, es actuar diferente en el presente. Es darte a ti lo que nadie supo darte. Validarte antes de esperar que lo hagan otros. Sostenerte antes de caer en el viejo patrón de complacer. Cada elección consciente es una semilla que siembras en tu psique, y con el tiempo, esa semilla da frutos, libertad, autenticidad, amor propio. Eso lo vivió Camila, una mujer de 36 años que vive en Puebla. Desde pequeña había aprendido a ser la hija responsable, la que no causaba problemas, la que siempre decía que sí. Esa costumbre la siguió hasta la adultez. Decía que sí a planes que no quería, a relaciones que ya no la nutrían, a trabajos que la agotaban. Sentía que si ponía límites, decepcionaría a los demás. En terapia, Camila se dio cuenta de que cada vez que decía sí sin quererlo, era como volver a traicionar a su niña interior. Esa niña que alguna vez había querido decir no y no la dejaron. Esa niña que entendió que ser buena era ser complaciente.
Y cada acto de complacencia actual era una repetición de ese abandono interno, un patrón invisible que la tenía atrapada. El cambio comenzó cuando se atrevió a hacer algo pequeño, cancelar una salida que no deseaba. Por primera vez, eligió su descanso por encima de la expectativa ajena. Sintió culpa, miedo, inseguridad, pero también una pequeña chispa de alivio. Esa chispa fue el inicio de un nuevo diálogo con su niña interior, uno en el que empezaba a demostrarle que ahora sí tenía voz. Con el tiempo, Camila empezó a distinguir entre lo que hacía por amor y lo que hacía por miedo. Aprendió a escucharse, no desde la mente que justificaba todo, sino desde el cuerpo que reaccionaba antes que ella. Ese nudo en la garganta cuando accedía a algo sin querer. Esa pesadez al final del día. Eran señales. Y ella comenzó a atenderlas. Cada vez que elegía lo que de verdad sentía, Camila fortalecía la confianza en sí misma. No fue un proceso rápido. Tuvo recaídas. Dudó. Lloró. Pero también se abrazó como nunca antes. Empezó a escribirle cartas a su niña, a preguntarle qué necesitaba, a dejar de exigirse perfección. Y poco a poco, su energía cambió. Ya no actuaba desde la herida, sino desde la verdad. Hoy, Camila no es una mujer sin miedo. Es una mujer que aprendió a no traicionarse, que comprendió que sanar no es volverse invulnerable, sino volverse íntimamente honesta con lo que se siente, que descubrió que su esencia femenina florece no cuando agrada a todos, sino cuando se elige a sí misma con ternura radical. Y en ese acto, su niña interior dejó de esconderse. La niña interior no solo aparece cuando sufres, también se manifiesta en los momentos de alegría que no sabes cómo sostener. Cuando todo va bien y, de pronto, aparece la culpa. Cuando alguien te ama y no puedes creerlo. Cuando logras algo importante y lo minimizas. No es falta de gratitud. Es miedo a recibir. Es una memoria afectiva que no aprendió a sentirse segura en la abundancia emocional. Jung hablaba del principio de enantiodromía. Cuando una fuerza es reprimida demasiado tiempo, su opuesto acaba irrumpiendo con intensidad. Así, muchas mujeres que han vivido desde la carencia emocional, de pronto se sabotean frente al amor, el éxito o la paz. No porque no lo deseen, sino porque su sistema no sabe qué hacer con algo tan distinto a lo que conocieron. Tu niña interior quizás no recibió validación, así que ahora duda de todo elogio. Quizás no fue celebrada, así que ahora se incomoda cuando es vista. Quizás no tuvo un lugar seguro, así que ahora desconfía incluso de lo que es bueno. No es que estés rota, es que aprendiste a protegerte incluso de lo que te hace bien. Y esa protección ahora necesita ser transformada en confianza. Aprender a recibir también es sanar. Es permitirte disfrutar sin explicar, descansar sin sentirte improductiva. Mostrarte sin justificar quién eres. Es un acto de amor profundo que reeduca tu sistema nervioso, tu psique, tu historia. Es decirle a esa niña que ya no necesita desconfiar de lo bello, que merece habitarlo, sin miedo a perderlo. La esencia femenina no florece en la lucha constante, sino en la entrega confiada. No es pasividad, es apertura. Apertura al gozo, a la conexión, al merecimiento. Pero para abrirte, necesitas sentirte a salvo. Y esa seguridad comienza cuando tú te validas, te hablas con cariño, y dejas de esperar que el dolor sea tu único hogar emocional. Muchísimas mujeres viven con una capa invisible de vigilancia interna. No saben relajarse del todo, porque sienten que en cualquier momento algo malo va a pasar. Esa ansiedad no siempre es presente. A veces es infancia. Es la sensación de haber estado siempre alerta, cuidándose incluso dentro de casa. Y ahora, de adultas, su cuerpo sigue en guardia, aunque ya no haya peligro. Sanar implica enseñarle a tu sistema que está bien bajar la guardia, que ahora hay una adulta presente que sabe cuidarse, que ya no estás a merced de nadie, que puedes abrirte al amor sin disolverte,
que puedes celebrar sin pensar que vendrá la pérdida. Esa reprogramación emocional no ocurre con afirmaciones vacías, sino con actos cotidianos de presencia y verdad. Celebrarte es uno de esos actos. Honrar tus logros, tus emociones, tu voz. No esperar a que alguien más los reconozca. No necesitas ser extraordinaria para merecer aplausos. Tu existencia ya es suficiente. Y cada vez que lo recuerdas, estás reescribiendo el guión que te enseñaron. Uno en el que el merecimiento no se gana, se reconoce. Cuando te permites recibir desde el corazón, tu niña interior se calma. Deja de esperar el golpe inesperado. Deja de temer a lo bueno. Comienza a confiar. Porque entiende que ahora sí, puede descansar. Porque tú, por fin, estás aprendiendo a sostenerla incluso en la alegría. Hay una pregunta que muchas mujeres arrastran durante años. ¿Por qué, si lo tengo todo, no me siento plena? La respuesta casi nunca está en lo externo. Está en una desconexión interna que comenzó mucho antes. Jung decía que cuando el alma no puede expresarse, enferma. Y muchas veces, esa enfermedad no es física, sino existencial. Una sensación persistente de no pertenecer del todo a tu propia vida. Es posible tener una rutina estable, relaciones funcionales, incluso logros admirables, y aún así sentir un eco de vacío. Ese eco no es ingratitud. Es una parte de ti pidiendo autenticidad. Pidiendo que vuelvas a ti, no como rol, no como expectativa, sino como esencia. Y esa esencia comienza a revelarse cuando te das permiso de dejar de ser quien creíste que debías ser. Durante años, moldeaste tu identidad para encajar, la hija ejemplar, la pareja comprensiva, la profesional eficiente. Pero en ese proceso, muchas veces dejaste de lado lo que realmente querías. Esa renuncia silenciosa tiene consecuencias. Porque tu niña interior no desaparece con los años. Solo aprende a esconderse detrás de lo correcto. Y un día, cuando menos lo esperas, vuelve a tocar la puerta. El alma femenina necesita verdad. No soporta por mucho tiempo la rigidez, la máscara, el fingimiento. Puede adaptarse, sí, pero su naturaleza es fluir, expandirse, crear. Y si esa energía no encuentra salida, comienza a volverse contra ti, en forma de ansiedad, de apatía, de esa tristeza sutil que no sabes explicar, como si algo esencial estuviera dormido. Liberar tu esencia femenina no es un acto intelectual, es una práctica espiritual y emocional que comienza cuando te atreves a preguntarte, ¿quién sería yo si no tuviera miedo? Si no tuviera que complacer a nadie, si no necesitara ganarme el amor, y en esas preguntas empieza a revelarse una nueva versión de ti, más real, más libre, más viva. No es fácil descubrir que llevas años sosteniendo una vida que no te representa, pero tampoco es un fracaso. Es una oportunidad de regresar a ti con más conciencia, de reconstruirte con piezas que elegiste tú, no las que heredaste. Esa reconstrucción es un acto de profunda sanación, porque le estás diciendo a tu niña interior, ahora sí vamos a vivir la vida que tú merecías. Cuando dejas de actuar por deber y comienzas a elegir desde el deseo auténtico, todo empieza a cambiar. Puede que pierdas personas, puede que incomodes, pero también comenzarás a sentir algo que hace años no sentías, plenitud. Porque por fin estás caminando en dirección a tu alma, no a las expectativas de otros. No necesitas hacerlo todo de una vez. Basta con un paso honesto, una decisión alineada, una conversación valiente. Cada acto de verdad es una semilla que despierta tu esencia. Y esa esencia, aunque haya estado dormida, nunca ha dejado de ser tuya. Solo esperaba el momento de volver a florecer. Y cuando esa flor comienza a abrirse dentro de ti, todo se reordena. No porque afuera cambie el mundo, sino porque tú has cambiado el punto desde donde lo habitas. Y en ese cambio, tu niña interior deja de sobrevivir y empieza, por fin, a vivir.
No puedes amar tu esencia si desprecias tu sensibilidad. Y sin embargo, ¿cuántas veces te has juzgado por sentir demasiado, por llorar en silencio, por no poder explicar esa angustia sutil que aparece en los momentos menos esperados? La niña que fuiste aún recuerda cada vez que la llamaron exagerada, cada vez que se tragó las lágrimas para no ser motivo de burla, cada vez que aprendió a fingir que estaba bien para ser aceptada. Esa memoria no desaparece, se instala en tus respuestas automáticas, en la sonrisa que muestras cuando algo te duele, en el no pasa nada que repites aunque todo dentro de ti esté gritando. Juno explicaba como la sombra, todo aquello que rechazas de ti misma y que, al ser ocultado, gana fuerza desde el inconsciente. Tu sensibilidad, cuando no es bienvenida, se convierte en carga, pero cuando la integras, se vuelve poder. La esencia femenina no puede separarse de lo sensible, porque es ahí donde habita la intuición, la empatía, la capacidad de crear y de sostener. Cuando te desconectas de tu sensibilidad, también te alejas de tu intuición. Y sin intuición, comienzas a tomar decisiones que no te representan, a entrar en relaciones que drenan, a permanecer en lugares donde el alma se marchita. Tu niña interior es la guardiana de lo sensible, esa parte de ti que aún siente con intensidad lo que otros han aprendido a ignorar. No estás mal por sentir más. Estás viva. Y cuanto más le des espacio a esa emoción, más cerca estarás de ti misma. Porque las emociones no te definen, pero sí te revelan. Son lenguaje del alma, no errores que ocultar. Muchas mujeres se han desconectado de su cuerpo como consecuencia de haber desconfiado tanto de lo que sentían. Cuando sientes que tus emociones son demasiado, también empiezas a creer que tu cuerpo lo es. Muy frágil, muy intenso, muy vulnerable. Y entonces te endureces. Y en ese endurecimiento, algo sagrado se pierde, la capacidad de habitarte con ternura. Volver a tu cuerpo es volver a tu niña. No como cuerpo sexualizado, sino como cuerpo sentido. Respirar profundo. Llorar sin vergüenza. Sostenerte cuando tiembles. Acariciarte como quien cuida algo valioso. Porque lo eres. Y tu niña también lo es. Y cuando comienzas a tratarte con esa delicadeza, todo tu sistema se calma. Porque al fin dejas de luchar contigo. La cultura te dijo que debías ser fuerte, y confundiste fuerza con negación. Pero tu verdadera fuerza está en tu capacidad de volver a ti cada vez que el mundo te empuja a irte. En mirar tu sensibilidad como un regalo, no como un problema. En nombrar lo que sientes aunque nadie lo entienda. Eso es autoconocimiento. Eso es empoderamiento femenino real. No necesitas explicarte ante quien no sabe ver tu alma. No necesitas justificar tus lágrimas ante quien no comprende su belleza. Porque cada vez que te eliges con autenticidad, estás dando una lección profunda de amor propio. Una que no necesita gritar, porque su verdad ya resuena con solo ser vivida. Y entonces, un día, esa niña que fuiste ya no siente que debe esconderse. Porque por fin alguien, tú, ha decidido mirarla sin juicio. Validarla sin condiciones, acompañarla con todo lo que es. Y ese acto íntimo, invisible para el mundo, es la base donde florece tu esencia femenina más pura. Hay heridas que no te rompieron el cuerpo, pero sí la confianza. Esa sensación de no saber si puedes depender de alguien, de dudar incluso de tu propia percepción, de sentir que algo está mal contigo cuando te cuesta recibir amor. Jung decía que las primeras relaciones moldean nuestro inconsciente como si fueran el primer mapa emocional. Y si ese mapa estuvo lleno de ausencias o ambigüedades, crecer duele aunque no sepas por qué. La niña interior no guarda hechos, guarda sensaciones. Esa soledad que no podías nombrar. Ese miedo a molestar. Esa vergüenza de tener necesidades emocionales. Todo eso se queda atrapado como energía sin resolver. Y cuando no se integra, se transforma en patrones repetitivos, vínculos dependientes, ansiedad afectiva,
o una desconexión tan grande que parece normal no sentir nada. Lo que vives hoy tiene raíces que muchas veces no entiendes, pero que tu cuerpo sí recuerda. Y ese recuerdo emocional puede gobernar tu vida si no lo reconoces. A veces, el silencio de tu infancia se convierte en el vacío de tus relaciones actuales. Y solo cuando te haces presente para tu niña interior, ese silencio deja de doler. Eso lo vivió Juliana, una mujer de 38 años que vive en Quito. Desde pequeña sintió que tenía que ganarse el cariño de su madre con buen comportamiento. Nada era suficiente. Si lloraba, la llamaban dramática. Si reía mucho, la mandaban a callar. Creció creyendo que ser ella misma era un error. Y con el tiempo, aprendió a esconderse detrás de una sonrisa perfecta y un rendimiento constante. Ya adulta, Juliana tenía una vida que parecía impecable, carrera exitosa, amigos, pareja estable. Pero dentro de ella había una sensación persistente de no ser suficiente. Cada vez que alguien se enojaba con ella, se sentía culpable sin saber por qué. Evitaba conflictos, postergaba conversaciones incómodas, y se juzgaba con una dureza implacable. En un proceso de terapia profunda, comenzó a reconectar con su niña interior. Y lo primero que notó fue lo incómodo que le resultaba recibir elogios. Cada vez que alguien la reconocía, su cuerpo se tensaba. Descubrió que había aprendido a vincular amor con exigencia, no con aceptación. Su niña no sabía cómo sentirse a salvo si no estaba haciendo algo para merecer el cariño. Juliana empezó con pequeños rituales diarios, hablarse con ternura frente al espejo, escribir mensajes de aliento a la niña que fue, permitirse descansar sin culpa. No fue fácil al principio. Su sistema estaba habituado al autoabandono, pero con el tiempo, empezó a sentir algo nuevo, dignidad. La dignidad de existir sin necesidad de demostrar constantemente su valor. Esa transformación se reflejó en sus relaciones. Empezó a poner límites sin miedo a perder, a decir lo que sentía sin justificarlo, a elegir compañía por afinidad y no por necesidad. Su energía cambió, porque su percepción de sí misma cambió. Ya no era la niña esperando ser suficiente. Era la mujer que había decidido validarse. Sanar su niña interior no la volvió perfecta, la volvió verdadera. Y en esa verdad, encontró una libertad emocional que nunca antes había conocido. Porque por fin entendió que no debía ganarse el amor, que merecía habitarlo. Y que su esencia femenina florecía cada vez que se daba el permiso de simplemente ser. Hay un umbral invisible que cruzas cuando dejas de intentar encajar y comienzas a pertenecerte. No es un cambio visible, ni inmediato, pero se siente. Es la primera vez que eliges el silencio para escucharte en lugar de llenarlo con ruido. La primera vez que te sientas contigo sin intentar corregirte. Ese umbral es sagrado. Y tu niña interior lo reconoce como hogar. Durante años, te enseñaron a buscar validación afuera, a hacer lo correcto aunque doliera, a posponer tus emociones para no ser incómoda. Pero lo correcto para el mundo muchas veces fue lo opuesto a lo verdadero para ti, y en esa contradicción, fuiste perdiendo conexión con tu esencia. Jung diría que fue el precio de la adaptación, un peaje que pagamos para sobrevivir. Pero ahora, puedes elegir dejar de pagar con tu alma. El alma femenina no se resigna, solo se adormece. Es como una flor que sigue viva bajo la tierra, esperando el sol. Y cuando tú decides mirar hacia adentro con ternura, esa flor empieza a abrirse. No con prisa, no para mostrarse, solo para ser. Porque la autenticidad no es un esfuerzo, es un permiso que te das. En ese permiso empiezas a recordar lo que te hacía vibrar de niña. No los sueños impuestos, sino los tuyos. No las versiones de ti que otros esperaban, sino las que surgían cuando estabas sola, dibujando, bailando, hablando con tu voz más honesta. Esa parte de ti aún existe. Y mientras más la ignores, más se manifestará en forma de ansiedad,
frustración o sensación de estar viviendo una vida prestada. Recuperar tu esencia no requiere una transformación radical, sino una reconexión suave y constante con lo que es verdadero para ti. Puede ser un gesto tan simple como dejar de pedir perdón por llorar, o tan profundo como cambiar el rumbo de tu vida cuando algo ya no te representa. Lo importante es que esa decisión nazca desde adentro, no como reacción, sino como una elección. Cuando empiezas a caminar ese camino, descubres que muchas respuestas que buscabas afuera estaban dentro de ti todo el tiempo, que tu intuición no estaba dormida, solo estaba esperando que volvieras a confiar, y que tu niña interior no te estaba saboteando, solo quería ser escuchada. Esa escucha es la puerta a tu libertad. No todas las personas entenderán esta transformación. Habrá quienes quieran que sigas siendo la versión domesticada de ti misma, pero cada vez que te eliges, estás rompiendo cadenas invisibles. No para herir a nadie, sino para honrar a quien verdaderamente eres. Y esa es una forma profunda de amor. No el que te dieron, sino el que por fin decides darte. La verdadera revolución femenina no comienza con el grito, sino con el susurro: estoy lista para ser yo, aunque tiemble. Ese temblor no es debilidad. Es señal de que estás entrando en un territorio nuevo, pero profundamente tuyo. Ahí donde tu niña interior no tiene que esconderse más. Donde tu alma, por fin, puede danzar en paz. Y entonces, el mundo deja de ser un lugar al que debes adaptarte. Se convierte en un reflejo de tu verdad. Ya no luchas por encajar, porque has recordado que naciste para florecer. Y cada pétalo de esa flor que eres, lleva la huella de esa niña que jamás dejó de esperar por ti. Hay heridas que no se activan en el conflicto, sino en la calma. Cuando por fin todo parece ir bien, y sin embargo, sientes que algo dentro de ti no encaja. Como si estuvieras esperando que todo se desmorone. Esa expectativa del desastre no nace del presente, nace del pasado. Jung decía que lo inconsciente se proyecta en el futuro si no se ilumina. Y tu niña interior proyecta, muchas veces, el abandono que temió cuando aún nadie sabía leer su silencio. El miedo a la felicidad es más común de lo que parece. No porque no quieras ser feliz, sino porque no aprendiste a sostener el bienestar sin sentir culpa. Es una forma de lealtad invisible hacia la versión tuya que sufrió, hacia las mujeres de tu linaje que nunca tuvieron paz. Y mientras esa lealtad no se haga consciente, seguirás saboteando tu bienestar sin saber por qué. Eso le ocurrió a Daniela, una mujer de 35 años que vive en León, Guanajuato. Trabajó duro para llegar a una posición profesional destacada, y finalmente tenía una relación amorosa estable. Pero no podía disfrutarlo. Sentía ansiedad sin causa aparente. Se despertaba en las madrugadas con el corazón agitado, como si algo malo estuviera por ocurrir. En lugar de celebrarse, se juzgaba: no debería sentirme así. Durante las sesiones de terapia, comenzó a explorar su historia. Recordó que, cuando era niña, cada vez que algo bueno le pasaba, algo malo lo seguía. Si sacaba buenas notas, sus padres peleaban. Si se sentía feliz, alguien la criticaba por creerse mucho. Su sistema aprendió que la alegría era peligrosa, que la plenitud se pagaba caro. Y ahora, como adulta, su cuerpo respondía desde esa misma programación. Daniela no estaba deprimida. Estaba repitiendo una lógica emocional inconsciente. Una lógica que necesitaba ser actualizada. Comenzó a escribir cartas a su niña interior, reconociendo cada vez que algo bueno pasaba. Aprendió a quedarse en el gozo sin justificarlo. A celebrar sus logros sin anticipar la caída. A decirle a esa niña: esta vez, sí podemos estar bien, y no pasa nada malo por eso. Con el tiempo, su ansiedad empezó a disminuir. No porque todo fuera perfecto, sino porque ella empezó a habitarse con más verdad. Agradecía los buenos momentos en voz alta, como una forma de afirmarle a su niña que ya no estaban solas. Dejó de buscar motivos para preocuparse,
y empezó a reconocer que merecía tranquilidad sin tener que pagarla con angustia. Ese cambio transformó su energía. Su relación se volvió más íntima, porque ya no estaba esperando el abandono. Su trabajo dejó de ser una forma de validarse, y se convirtió en una expresión de su autenticidad. Y cada día, se sentía un poco más libre. No porque no tuviera miedos, sino porque aprendió a no vivir desde ellos. Daniela descubrió que sanar no es protegerse del dolor, sino permitirte vivir sin sabotearte. Que tu niña interior no necesita un mundo perfecto, solo uno en el que pueda confiar. Y esa confianza se construye en cada acto cotidiano donde te eliges, te celebras, y le recuerdas que mereces estar bien, sin esperar una catástrofe. Porque al final, la esencia femenina no es solo sensibilidad. Es también capacidad de sostener la dicha, de expandirte sin culpa, de florecer sin pedir perdón. Y cada vez que lo haces, tu niña interior vuelve a confiar. No porque todo esté bien afuera, sino porque por fin, todo comienza a estar en paz dentro de ti. Hay una pregunta que puede cambiar el rumbo de tu vida. ¿Y si no estoy rota? ¿Y si lo que siento no es un defecto, sino un llamado? Esa pregunta no nace de la mente racional. Nace de una parte más profunda, más sabia, más antigua. Jung hablaba del sí mismo como esa totalidad que existe más allá del ego. Y tu niña interior es uno de los caminos más puros hacia ese centro. Durante mucho tiempo, te esforzaste por encajar, por cumplir, por no decepcionar. Pero ¿qué pasó con esa parte de ti que solo quería jugar, que inventaba mundos, que se emocionaba con lo simple? Esa niña no desapareció, solo se replegó. Y ahora te llama desde lo más hondo de tu alma, no para que la rescates, sino para que la recuerdes. Recordarla no significa volverte infantil, sino reconectar con la espontaneidad perdida, con esa voz interior que no duda, con esa certeza intuitiva que no necesita aprobación, porque ahí, justo en el centro de tu autenticidad, vive la semilla de tu esencia femenina, libre, silvestre, viva. La sociedad te educó para controlarte, no para sentirte, para demostrar, no para habitarte. Pero ninguna construcción externa sustituye la plenitud de reconocerte en lo profundo. Y cuando comienzas a deshacer esas capas de condicionamiento, emergen emociones que estaban esperando espacio, no para desbordarte, sino para integrarse. El proceso puede ser confuso. A veces no sabrás si lo que sientes es tuyo o heredado. A veces el llanto no tendrá explicación. A veces te cansarás de escarbar. Y está bien. Sanar no es escalar una montaña, es aprender a caminar contigo sin prisa, sin exigencia, con compasión radical. Tu niña interior no necesita que le prometas perfección. Solo quiere saber que ya no será ignorada, que sus emociones no serán minimizadas, que su alegría no será reprimida, que tiene un lugar dentro de ti donde puede respirar sin miedo. Ese lugar no es una idea, es una decisión. Cada vez que eliges no traicionarte, estás construyendo ese espacio. No es visible, pero se siente, en la forma en que te hablas, en cómo eliges tus relaciones, en lo que ya no permites, y también en lo que comienzas a invitar, presencia, placer, verdad. Liberar tu esencia femenina no es solo sanar lo que dolió, es también permitir que florezca lo que estaba dormido. Es abrirle espacio a lo nuevo sin desmentir lo vivido. Es decirle a tu alma, ahora sí puedes vivir sin disfrazarte, sin encogerte, sin postergarte. Y cuando lo haces, te conviertes en tu propio hogar. Un hogar donde caben todas tus versiones. Donde tu niña interior no solo es bien recibida, sino celebrada. Porque en ella vive lo más puro de ti, tu capacidad infinita de sentir, de sanar y de renacer. A veces no sabes cómo soltar algo porque crees que al hacerlo estarías perdiendo una parte de ti, como si tu identidad estuviera atada al dolor que llevas cargando desde hace años.
Jung decía que el ego se aferra a lo conocido, incluso si duele, porque teme desaparecer en lo nuevo. Y soltar a veces se siente así, como morir un poco. Pero no estás muriendo tú. Está muriendo la versión que inventaste para sobrevivir. Esa versión aprendió a decir que sí cuando quería decir no. Aprendió a callar el cuerpo, la intuición, la ternura. Aprendió a no molestar, a no exigir, a no ocupar demasiado espacio. Y lo hizo bien. También, que hoy cuesta distinguir dónde termina esa máscara y dónde empieza tu verdadera voz. Pero tu niña interior lo sabe. Ella siempre ha sabido cuál es tu verdad. La transformación real no ocurre cuando cambias tu vida, sino cuando dejas de luchar contra quien realmente eres. Y para eso, necesitas duelo. No de lo que perdiste, sino de lo que ya no necesitas sostener. Es normal que duela dejar de complacer. Es normal que asuste empezar a poner límites. Porque esa parte herida cree que si deja de agradar, dejará de ser amada. Pero el amor que exige que te niegues no es amor. Es dependencia disfrazada. Es miedo camuflado. Y tu esencia femenina no fue diseñada para vivir en jaulas invisibles. Fue creada para expandirse, para tocar, para sentir, para guiarte con una sabiduría que no necesita aprobación externa. Y cada vez que te eliges, esa esencia se manifiesta un poco más. Soltar no es abandonar. Es confiar. Confiar en que no necesitas seguir repitiendo patrones para sentirte segura. Confiar en que tu sensibilidad no te hace frágil, sino lúcida. Confiar en que lo que se va, deja espacio para lo que está destinado a quedarse. No desde la lógica, sino desde una comprensión más profunda, la de que tu alma sabe lo que necesita. Tu niña interior no busca que la salves. Busca que la escuches cuando te aferras a lo que ya no vibra contigo. Ella no teme soltar, teme que te olvides de ti. Por eso se activa cuando insistes en sostener vínculos vacíos, trabajos que apagan tu fuego, rutinas que te desconectan. Porque para ella, no hay nada más doloroso que ver cómo te apagas a ti misma. El arte de soltar con conciencia no es una técnica, es una práctica de amor propio. Es darte cuenta de que puedes cerrar ciclos sin romperte, sin odiar, sin culpar. Es honrar lo que fue y abrirte a lo que puede ser. Es mirar con gratitud incluso aquello que te dolió, porque te mostró lo que ya no estás dispuesta a tolerar. Y sí, a veces te sentirás sola, porque estás dejando un territorio conocido, aunque inhóspito. Pero esa soledad también es un espacio fértil. Ahí germina lo nuevo. Ahí vuelve tu voz. Ahí, en medio del silencio, te reencuentras contigo sin intermediarios. Y tu niña interior, por fin, puede respirar aliviada. Porque lo más valiente que puedes hacer por ella no es protegerla del mundo. Es dejar de traicionarla por miedo a perder. Es mostrarle que ahora sí, puedes ser tú, sin negociar tu luz. Y en esa coherencia, en ese acto invisible pero firme, nace una paz que no depende de nadie, solo de ti. Hay mujeres que creen que están tomando decisiones libres, cuando en realidad están respondiendo al eco de una herida. No eligen desde el presente, sino desde una fidelidad inconsciente al pasado. Jung lo describía como la repetición compulsiva de un patrón no resuelto. Y tu niña interior puede estar al mando, aunque tú no te des cuenta. Porque no basta con crecer, también hay que despertar. Eso le ocurrió a Fernanda, una mujer de 32 años que vive en Lima. Había tenido varias relaciones amorosas, pero todas terminaban con la misma sensación. Daba más de lo que recibía, se esforzaba en exceso, y al final, terminaba sintiéndose usada, confundida, rota. Cuando llegó a terapia, lo primero que dijo fue: yo no sé querer poco. Siempre doy todo, y siempre me dejan. Al principio, pensaba que su problema era amar demasiado. Pero cuando comenzamos a indagar, apareció algo más profundo. De niña, Fernanda vivió con un padre ausente y una madre emocionalmente distante. Aprendió que para recibir un poco de cariño, tenía que esforzarse mucho.
Y ese patrón se convirtió en su forma inconsciente de vincularse, dar, esperando ser vista. No era que Fernanda eligiera mal, era que no sabía cómo elegir desde la abundancia emocional. Su niña interior había hecho una promesa secreta: si me esfuerzo lo suficiente, alguien se quedará. Y cada relación que repetía ese patrón era una esperanza renovada y una herida abierta, hasta que se dio cuenta de que no necesitaba hacer méritos para ser amada. El proceso de transformación no fue inmediato. Comenzó por reconocer que no estaba mal por sentir tanto, que su sensibilidad no era una maldición, sino una brújula mal calibrada. Empezó a escribirle cartas a esa niña que se sintió invisible, a decirle: no tienes que esforzarte más para que te quieran. Ya vales. Ya eres suficiente. Y con cada palabra, su cuerpo comenzó a soltar el miedo. Fernanda aprendió a estar sola sin sentirse vacía, a poner límites sin sentir culpa, a observar sin necesidad de reaccionar. Y eso cambió por completo su forma de relacionarse. Dejó de perseguir el amor y empezó a recibirlo. No porque el mundo cambiara, sino porque ella dejó de darlo todo con tal de ser elegida. Ahora se elegía a sí misma primero. Ese es el cambio profundo que ocurre cuando integras a tu niña interior. No se trata de volverte fría ni de levantar muros, sino de sanar el vínculo contigo. Porque solo cuando dejas de mendigar cariño, puedes reconocer el amor verdadero. Ese que no exige esfuerzo constante, sino que fluye con calma, con presencia, con reciprocidad. No tienes que repetir la historia que viviste. No estás condenada a amar desde el sacrificio. Tu esencia femenina florece cuando ya no das desde el miedo, sino desde la plenitud. Y eso se nota en tu mirada, en tu postura, en tu voz. Porque la mujer que ha sanado su herida ya no necesita ser perfecta para sentirse digna. Y tu niña interior, cuando ve que eliges con conciencia, se relaja. Porque entiende que ahora sí hay alguien que sabe cuidarla, que no se traiciona por amor, que no se abandona por costumbre, que no se apaga por pertenecer. Y ese alguien, eres tú. Una señal clara de que tu niña interior aún lleva el timón es la desconexión con tu deseo. No el deseo impuesto, ni el moldeado por la cultura o la comparación, sino el deseo auténtico, eso que te hace vibrar sin explicación, eso que nace desde adentro sin necesidad de justificación. Jung decía que el alma se manifiesta en impulsos sutiles, en anhelos profundos que, si se reprimen, se transforman en angustia. Pero ¿cómo vas a conectar con tu deseo si desde pequeña aprendiste a complacer? Si cada vez que te atreviste a elegir algo distinto, te hicieron sentir culpable, egoísta, exagerada. Muchas mujeres crecieron escuchando que una buena niña no pide, que no hace berrinches, que debe pensar primero en los demás. Y esa programación, aunque ya eres adulta, sigue operando en lo más profundo de tu psique. Por eso a veces no sabes lo que quieres. No porque seas indecisa, sino porque tu deseo ha sido silenciado tanto tiempo que ya no sabe cómo expresarse. Y ese silencio se convierte en conformismo, en resignación, en una especie de vida en pausa. Como si caminaras en automático, cumpliendo con todo, menos contigo. Recuperar tu deseo es recuperar a tu niña curiosa. La que se preguntaba ¿y sí?, sin miedo al juicio. La que imaginaba mundos, inventaba canciones, cambiaba de opinión sin culpa. Esa niña aún vive dentro de ti, solo que ha estado esperando tu permiso para volver a hablar. Y cuando lo hace, no grita. Susurra, te guía desde lo sutil, desde lo real. A veces la señal es un cansancio profundo ante lo que haces todos los días, o una incomodidad inexplicable frente a algo que antes parecía normal, o una repentina emoción al escuchar una historia que toca algo olvidado en ti. Esos no son caprichos, son señales. El alma no se expresa con argumentos, se expresa con verdad. Tu deseo no te va a llevar por un camino irresponsable.
te va a llevar por un camino auténtico. Y autenticidad no significa caos, significa coherencia. Vivir desde un lugar donde lo que sientes, haces y dices empiezan a alinearse. No para que otros lo aprueben, sino para que tú, por fin, respires en paz. La esencia femenina se potencia cuando el deseo es escuchado. Porque el deseo es energía vital, es impulso creador, es llamado interno. No necesitas tenerlo todo claro. Solo necesitas comenzar a preguntarte con honestidad, ¿qué quiero yo, de verdad? Y permitirte responder sin filtros, sin deberes, sin miedo. Y si al principio no sabes qué decir, no te preocupes. Escuchar a tu deseo es una práctica. Al principio es tímido, pero si le das espacio, florece. No como una exigencia, sino como una llama. Una que te recuerda que no estás aquí para sobrevivir, sino para vivir con propósito, con placer, con alma. Tu niña interior no quiere que lo hagas todo perfecto. Quiere saber que sus sueños importan, que su energía creadora aún tiene espacio en tu vida. Y cuando tú le das ese lugar, ella no necesita gritar. Solo sonríe, porque por fin, la estás escuchando. Hay una diferencia silenciosa pero radical entre adaptarte y traicionarte. Y muchas veces, esa traición comienza con gestos que parecen pequeños. Decir sí cuando quieres decir no, quedarte cuando todo en ti pide irte, fingir tranquilidad cuando algo te duele. No son actos malintencionados, son actos aprendidos. Porque tu niña interior creyó que para ser amada tenía que adaptarse a costa de sí misma. Jung hablaba de la máscara, o persona, como esa parte del yo que desarrollamos para sobrevivir en sociedad. Pero cuando la máscara se vuelve tu identidad, pierdes contacto con tu alma. Y eso duele. Aunque afuera todo funcione, por dentro aparece esa sensación de extrañeza, de estar viviendo una vida que no te representa del todo, aunque parezca correcta. Esa desconexión muchas veces no se nota en lo evidente. No es grito ni explosión. Es una especie de apagamiento emocional. Como si tus días fueran grises, como si todo costara el doble, como si tu cuerpo estuviera presente, pero tu alma ausente. Es ahí donde la niña interior comienza a susurrar. No para sabotearte, sino para rescatarte. Volver a ti no es una acción grandiosa. A veces es una pausa antes de responder un mensaje. Un no que nunca habías dicho. Una lágrima que te permite sin juicio. Es comenzar a reconfigurar la relación contigo misma, no desde la exigencia de cambiar, sino desde el deseo profundo de reconocerte. La esencia femenina no florece en la rigidez. Florece en la autenticidad. Y esa autenticidad implica preguntarte cada día, ¿esto que hago, lo hago por mí o por costumbre? ¿Esto que sostengo, lo sostengo por amor o por miedo? Las respuestas no siempre son cómodas, pero sí son necesarias, porque sin ellas, te sigues alejando de ti. Tu niña interior recuerda cómo se sentía cuando no la dejaban elegir, cuando sus necesidades eran ignoradas, cuando su voz no era escuchada. Y cada vez que tú repites esos patrones contigo misma, esa herida se reactiva. No porque seas débil, sino porque algo dentro de ti aún espera ser visto. Honrar tu verdad no implica convertirte en alguien disruptiva ni renunciar a tus vínculos. Implica incluirte en tu propia vida, no como última opción, sino como prioridad legítima. Y eso se entrena, día a día, decisión a decisión, mirada a mirada, hasta que un día te das cuenta de que ya no te estás dejando de lado. Sanar no es dejar de adaptarte por completo, es aprender a elegir cuándo hacerlo y cuándo no. Es saber que estar en paz contigo vale más que encajar en cualquier lugar, porque donde no puedes ser tú, no estás siendo amada, estás siendo tolerada. Y tu alma no vino a ser tolerada, vino a brillar. Cuando esa verdad se instala dentro de ti, todo comienza a cambiar. No porque dejes de sentir miedo, sino porque el miedo ya no decide por ti. Lo hace tu conciencia.
lo hace tu amor propio. Y lo hace esa niña que, después de tanto tiempo, puede al fin descansar sabiendo que ya no tienes que traicionarte para pertenecer. La herida más profunda no siempre es la que más duele, sino la que más se repite. Esa que se camufla de decisiones maduras, que se justifica con frases como así soy yo, no me afecta, ya lo superé. Pero tu cuerpo sabe, tu corazón lo sabe, y tu niña interior, que nunca olvidó, lo grita cada vez que eliges desde el miedo en lugar del amor. Jung decía que nada cambia hasta que no se vuelve consciente. Y esa conciencia, aunque incómoda, es la única vía hacia la libertad emocional. Eso lo entendió Laura, una mujer de 40 años que vive en Montevideo. Siempre había sido reconocida como una persona fuerte, resolutiva, independiente. Tú puedes con todo, le decían. Y ella lo creía. Pero en la intimidad de sus relaciones, algo no funcionaba. Cada vez que sentía que alguien se acercaba demasiado, se alejaba. Cada vez que algo empezaba a ir bien, encontraba una excusa para sabotearlo. Decía que no necesitaba a nadie, pero en el fondo, se sentía sola. Al comenzar un proceso terapéutico, Laura conectó con una imagen poderosa, su infancia en casa de sus abuelos, donde la ternura era escasa y el afecto, condicionado. Recordó cómo aprendió a no llorar para no parecer débil, a no pedir ayuda para no molestar, y a ser autosuficiente, porque eso la mantenía a salvo. Su fortaleza actual era, en realidad, una armadura construida por una niña que no quería volver a sentirse desprotegida. Esa realización fue el primer paso, pero el camino fue más profundo, aprender a recibir sin culpa, a pedir sin miedo, a mostrarse sin sentirse débil. Laura comenzó a hablar con esa niña interior desde la compasión. Ya no tienes que protegerte de todo. Ya hay alguien que puede cuidarte, y esa soy yo. Y con cada conversación interna, su rigidez comenzó a ceder. Uno de los mayores logros fue atreverse a mantener una relación sin desaparecer emocionalmente. Al principio, cada muestra de afecto la incomodaba. No sabía cómo sostenerla. Sentía ganas de escapar. Pero eligió quedarse. No por el otro, sino por ella. Porque comprendió que evitar el amor era evitarse a sí misma. Y decidió, por fin, dejar de correr. Esa decisión cambió su energía. Ya no era la mujer que no necesitaba a nadie, sino la que se permitía ser acompañada sin perderse. La que podía decir me duele sin sentirse menos. La que aprendió que pedir no es debilidad, es valentía emocional. Porque solo quien se acepta vulnerable, puede vivir una vida auténtica. Laura no se convirtió en alguien distinta. Se convirtió en alguien más ella. Su niña interior, por fin, encontró un refugio dentro de su propia adultez. Un espacio seguro donde no tenía que esconderse, ni defenderse, ni demostrar nada. Y ese refugio fue el inicio de una nueva forma de amar, más abierta, más real, más libre. El caso de Laura refleja una verdad esencial. Muchas mujeres han hecho de la independencia su escudo, pero no su hogar. Porque el hogar verdadero no es donde no necesitas a nadie, es donde puedes ser tú sin miedo. Y construir ese espacio comienza con un acto profundo de ternura hacia ti misma. Cuando decides abrazar tu sensibilidad en lugar de taparla con fuerza, algo cambia. Ya no necesitas demostrar que puedes con todo. Solo necesitas recordar que tu valor no está en tu rendimiento, sino en tu presencia. Y tu niña interior, cuando lo siente, deja de luchar y comienza a confiar de nuevo. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por darte este espacio, por habitar tu historia, por mirar dentro con tanta valentía. No es fácil, lo sé, pero en este acto silencioso de quedarte contigo, de escuchar a tu niña interior, estás dando un paso que muchas personas nunca se atreven a dar, el de regresar a ti sin condiciones. Y ahora, como lo prometí al inicio, quiero regalarte una clave que puede cambiar tu forma de relacionarte contigo para siempre. No es una fórmula mágica, es una práctica sagrada.
Cada vez que sientas incomodidad, ansiedad o una emoción que no entiendes, detente y pregúntate, ¿qué parte de mí está intentando ser escuchada en este momento? Luego, cierra los ojos, lleva tu mano al corazón y responde como si fueras esa adulta amorosa que tu niña necesitaba. No tienes que resolverlo todo, solo estar presente, una y otra vez. Esa es la herramienta, la presencia compasiva. Porque cuando aprendes a escuchar esas señales internas sin juicio, esas lágrimas repentinas, esos impulsos, ese cansancio del alma, estás creando un puente entre quien fuiste y quien eres. Un canal de comunicación entre tu herida y tu sabiduría. Y cuanto más lo practiques, más fácil será reconocerte, calmarte, sostenerte, porque ya no estarás sola dentro de ti. Este video no es solo un mensaje. Es un espejo, y si algo de lo que escuchaste aquí resonó contigo, si sentiste que hablábamos de ti, te invito a dejar un comentario abajo. Cuéntame tu experiencia, lo que estás viviendo, lo que descubriste de ti. No solo estarás liberando tu voz, sino que quizás, sin saberlo, estarás ayudando a otra mujer que necesita leer exactamente eso para comenzar su propio proceso. Aquí, cada palabra cuenta. Porque cada historia compartida es un faro encendido en medio del silencio. Y si este mensaje tocó algo en ti, compártelo. Envíaselo a esa amiga, hermana o mujer que sabes que está pasando por un momento difícil. A veces, un video puede ser el inicio de un despertar. Y tú puedes ser ese puente. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí hablamos de lo que muchas veces se calla. De lo invisible, de lo sensible, de lo esencial. Cada semana seguimos explorando el alma, el inconsciente, la energía femenina y la posibilidad real de sanar desde adentro. Tu niña interior no está rota, solo estaba esperando ser escuchada. Y hoy, al permitirte mirar su dolor, también abriste la puerta a su magia. Porque ella es la guardiana de tu intuición, tu creatividad, tu amor más puro. Y ahora que la reconoces, ya no necesitas mendigar validación. Puedes mirarte al espejo y decir, soy mi hogar, soy mi voz, soy mi raíz. Nos vemos en el próximo video.